que han puesto a prueba sin duda cada manifestación del fruto del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros y que está ahí a las puertas de mostrarse y especialmente mostrar a aquellos que no conocen a Cristo cuando tenemos que pasar por circunstancias distintas. Bienvenido, Blanquita. Don Arnaldo, gracias por estar acompañándonos en esta tarde. Y vamos a continuar con el estudio, ¿sí?, que venimos llevando de la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Voy a compartir pantalla, si me permiten un segundito. Ahí estoy. Compartir pantalla. Esta es. Compartir. Muy bien. ¿Pueden ver todos bien ahí? Perfecto. Bien. No los puedo ver a todos, pero algunos sí lo tengo. Ahí estamos. Bien. Hemos comenzado hace ya 2 miércoles a compartir la primera carta del apóstol Pedro. Hemos avanzado especialmente en lo que ha sido la introducción, viendo todo lo que significaba ver un hombre como Pedro escribir una carta de estas características muchos años después de haber sido discípulo, escogido, elegido, señalado y traído a sí mismo por parte del Señor Jesucristo. El Pedro que está escribiendo esta carta no es el mismo Pedro de años atrás. El Pedro que está escribiendo esta carta es un Pedro que ha madurado y que ha madurado inclusive por medio de la prueba, por medio del sufrimiento y también por medio de la restauración. Pedro necesitó ser restaurado por el Señor para llevar adelante una tarea que sin duda lo sobrepasaba por las características de la tarea que tenía que llevar adelante. Aquel que pescaba peces pasó a ser pescador de hombres, tal como le había prometido el Señor. Y por lo tanto, este Pedro que escribe, este Pedro que está desarrollando esta carta, lo hace desde una posición pastoral. ¿Sí? Nunca olvidemos esto. Pedro está escribiendo en una posición pastoral porque está contemplando, está sobreviviendo mucho más allá de su propia circunstancia y mira a hermanos que están pasando por situaciones difíciles, por pruebas, por persecución, incluso dentro de esta situación de prueba, cabía, como bien ellos lo sabían, que había la posibilidad de la muerte. Entonces, Pedro mira como buen pastor de sus ovejas, contempla a estas ovejas a la distancia, a estos expatriados, estos extranjeros en los dos sentidos, como habíamos aprendido, en el sentido terrenal, corridos de su lugar de origen, pero en el sentido espiritual, perteneciendo a otra tierra, a otra morada, eh, a otra patria, la patria celestial. Estos que fueron escogidos y elegidos, tal como vimos en la última clase, aquellos que fueron santificados, aquellos que fueron rociados con la sangre de Cristo, fueron los destinatarios de esta carta. Y Pedro comienza a desarrollar esta carta de acuerdo al bosquejo que estamos viendo en este tiempo, de acuerdo al bosquejo que estamos viendo en este tiempo, comienza a desarrollar esta carta con un tema o como un eje central de punta a punta, ¿sí? En cada uno de los capítulos vamos a ver este eje que va recorriendo toda la carta de Pedro, y es nada más y nada menos que el tema de la gracia. Si hay alguien que supo conocer acerca de la gracia, sin duda que ese alguien fue Pedro, ¿sí? Ese alguien fue Pedro. La conoció de primera mano, la conoció en experiencia propia, la vio desarrollada de parte de Dios hacia los demás. La vio inclusive manifestada y presentada como una última oportunidad a uno de aquellos que formó parte del grupo de los 12, como fue el caso de Judas. El Señor nunca dejó de lado la gracia aún para aquel que lo iba a traicionar, aquel que lo iba a entregar. Pedro vio el despliegue de la gracia, tal como diría Juan en su primera carta, dice, esta vida nosotros la vimos que se desarrolló delante nuestro, la contemplamos, la palpamos, la vimos. Y Pedro tiene esto muy, muy en cuenta a la hora de hablar o a la hora de escribir esta carta. ¿Por qué la gracia? Porque entiende que en situaciones difíciles de la vida, la gracia es aquello que nos sostiene.
es aquella actitud de parte de Dios, es aquella manifestación de parte de Dios hacia aquellos que no merecemos nada, pero que sin duda hemos recibido absolutamente todo. La gracia se va a ir desarrollando a lo largo de toda esta carta, y en el bosquejo que estamos compartiendo, como ya dije antes, hay muchísimos bosquejos, pero vamos a llevar nada más que este hilo en este caso. Lo primero que vamos a ver en el capítulo 1, a continuación de todo lo que fue la introducción, es la gracia descubriendo los privilegios. La gracia descubriendo los privilegios. Es decir, es un llamado para nosotros también. ¿Cómo habrá sido aquellos hermanos que recibieron la carta con las dificultades que existían en aquel entonces para recibir una carta, poder hacer copia, poder leerla, poder compartirla, llevarla? Seguramente que muchos la aprendieron de memoria para poder repetirla en los diferentes lugares a donde iba corriendo la palabra de Dios. ¿Cómo habrá sido para ellos recibir estas palabras? Porque en definitiva, con la gracia puede tener estos dos aspectos: o nos acogemos a ella con la seriedad que exige sin duda la gracia de Dios, y en muchos casos la gracia de Dios puede ser abusada, cuando voluntariamente, conocedores de las consecuencias de abusar de la gracia de Dios, aún así todo avanzamos en ese sentido. Pedro le está escribiendo a hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Y si bien es cierto que él no conocía la situación puntual de cada uno de ellos, como en este caso nosotros no conocemos, aunque nos vemos en una pantalla, pero no sabemos qué es lo que ocurre puntualmente en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que ocurrió a lo largo de este mes, de esta quincena, esta semana, en este mismo día de hoy, o quizás en este mismo momento, Dios sí lo sabe. Y con la misma prontitud que aquellos hermanos recibieron esta palabra y comenzaron a entenderla y a ponerla por práctica, es lo mismo para nosotros. Vuelvo a decir, la palabra de Dios no es, ni siquiera es actual o actualizada, es vigente. La palabra de Dios es vigente y sigue sirviendo para todos aquellos que la reciben, ¿sí? Que la reciben sinceramente, que la reciben con gozo, que la reciben precisamente como se tiene que recibir, como el mensaje de Dios para nuestra vida. Vamos a leer los primeros, el primer versículo. Vamos a leer el primer versículo de esta porción, que es el versículo número 3, ¿sí? La idea es que a lo largo de esta porción que vamos a leer podamos ver aquellos elementos que la gracia posee y ver lo privilegiado que somos, ¿sí? Veamos desde un aspecto positivo la gracia de Dios, lo privilegiado que somos al haberla recibido y que forme parte de nuestra vida y que forme parte de nuestra vida diaria. Por eso el título que está allí en nuestras pantallas: la gracia descubre sus privilegios, versículo 3 al 12 del capítulo 1. Lo primero que podemos decir es que en el pasaje que vamos a leer, la gracia de Dios nos da motivos para bendecir a Dios. Nos da muy, pero muy buenos y excelentes motivos para bendecir a Dios. Ahí la palabra bendecir, una palabra griega que es eulogeo, ¿sí? De ahí viene nuestra palabra en castellano elogio, y significa hablar bien de. Ahora, la pregunta es, ¿Dios tiene necesidad de que hablemos bien de Él? No, porque Él no depende de nuestras opiniones. Pero nosotros sí debemos hablar bien de Él, porque Él es el todo para nosotros. Es decir, Dios no necesita nuestro elogio, pero nosotros sí necesitamos hablar bien de Él, porque Él es el todo para nosotros, pero además es una cuestión de testimonio de parte de la iglesia, aquellos que componemos la iglesia de Cristo, para contarles a otros. No se piensa en un cristiano que hable mal de Dios, no sería cristiano. Puede ser que haya creyentes que en algún momento se enojen con Dios porque no puedan comprender la situación que están viviendo. Puede ser. Somos así de complicados los seres humanos. Pero no he conocido a alguien que siendo o que llamándose hijo o hija de Dios hable mal de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón para hacerlo. Por lo tanto, cuando leemos desde el versículo 3 en adelante, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿sí?, nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren, hay excelentes y muchos motivos para bendecir a Dios, para hablar bien de Él. Y Pablo escribe esto diciendo, bendito el Dios y Padre. ¿Quién más que Él que podía decir precisamente estas cosas? Bendecir a Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque en lo que vio del Hijo pudo contemplar al Padre. El Señor Jesucristo mismo se lo planteó y se lo dijo muchas veces. Mi Padre trabaja y yo también, yo también trabajo. Las obras que me dio el Padre para hacer, esas hago yo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Pedro tenía grandes motivos para hablar bien acerca de Dios. Primeramente, porque había enviado al Salvador que su alma, que su vida necesitaba. Y es la primera razón por la cual nosotros damos gracias. Los versículos 3, esto para un tip, ¿sí? Vamos a mencionarlo así. Los versículos 3 al 12 componen una doxología, ¿sí? Y una doxología es un discurso o un pensamiento que se centra en la persona de Dios para dar gloria a Él por diferentes motivos. Lo encontramos al final de la carta de Judas y en muchas cartas encontramos doxologías. El apóstol Pablo escribe doxológicamente también, alabando, glorificando a Dios por muchas razones. Pedro está haciendo esto porque desde el versículo 3 al versículo 12, él va desarrollando razones y motivos para no solamente a bendecir a Dios, sino para expresar esta razón de la gloria con la cual va a hablar acerca de Dios. A lo largo de esta porción, notamos presente a las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De la misma forma en que lo había hecho en su salutación, los versículos 1 y 2, Pedro sigue teniendo muy en cuenta y muy presente la actividad de Dios en cada una de sus personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Dios fue conocido como creador y redentor en el Antiguo Testamento, muy rara vez fue llamado Padre por el pueblo de Israel. Muy rara vez. ¿Sí? Por otro lado, el Señor Jesucristo siempre se dirigió a Dios como su Padre en los Evangelios, excepto el tiempo durante su separación en la cruz de Calvario, hasta que finalmente dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Sí? Por razón de que, por razón del pecado que era sobre él, por razón del pecado que era sobre él. De este modo, el Señor Jesucristo es presentado por Pedro de esta manera, ¿sí? Es presentado y está pensando que la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos no tuvo un efecto únicamente para él, sino que también tuvo un efecto para todos aquellos que habríamos de creer en él. Pedro está ampliando el horizonte en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Y entonces él sabe bien que esa resurrección fue poder del Espíritu, por poder del Espíritu Santo, después como aclararía Lucas en el libro de los Hechos, fue por el poder del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo fue resucitado. Pero Pedro abre el panorama en cuanto a esta resurrección y dice que esta resurrección que se efectúa en primer lugar en la persona de Cristo se repetiría, ¿sí?, en los demás creyentes, los demás hijos de Dios. Y por lo tanto él tiene motivos para bendecir y para hablar bien acerca de este Dios tan grande. ¿Por qué? Él dice lo siguiente. Él dice lo siguiente, que hay razones para agradecer a Dios por esta gracia, porque nos ha dado en primer lugar una esperanza viva. Esto dice el versículo 3, ¿sí? Renacidos para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, si esto no es motivo para dar gracias a Dios, entonces cerramos nuestra Biblia y nos vamos cada uno a nuestros quehaceres habituales. Pero entender que el hijo y la hija de Dios, el creyente, tiene una esperanza distinta, eficaz, enérgica, viva, que nos mantiene y que nos sostiene por sobre las dificultades comunes de este mundo, ya es absolutamente motivo más que suficiente para darle gracias a Dios.
ya es más que suficiente para darle gracias a Dios. Él está hablando de esta esperanza que procede de parte de Dios. Es un don de gracia de parte de Dios. Y hay 4 asuntos relacionados aquí. En primer lugar, esta esperanza viva tiene una causa, porque es impulsado por su gran misericordia, por su grande misericordia. La razón por la que Dios proveyó una salvación gloriosa para la humanidad es que Él es misericordioso, proviene de parte de Dios. Tiene que ver también con su naturaleza, con quién Él es y cómo Él es. El gran problema que tenemos nosotros los seres humanos de este lado, desde este Dios tan grande, es que es tan inmenso que tenemos que como encasillar en diferentes aspectos y sectores la persona de Dios para poder comprenderla. Si comprendiésemos a Dios en toda la totalidad de lo que Él es, bueno, no estaríamos estudiando esto, porque entonces seríamos Dios, porque solamente un abismo entiende a otro abismo. Por esa razón, esta comunión perfecta que existe en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero la Escritura nos ayuda poquito a poco a comprender este Dios tan grande. La causa de esta esperanza viva es Dios mismo. Su grande misericordia lo llevó a no solamente proveer la salvación, sino poner en nuestra alma esta ancla que está sujeta allí en el cielo, que es precisamente la esperanza de salvación que cada uno de nosotros tenemos. Miren, puede ser que de acuerdo a nuestra madurez espiritual pasemos por situaciones y habitualmente esto ocurre cuando recién nos hemos convertido. Puede ser que pasemos por situaciones en donde hasta podemos dudar de nuestra salvación. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me ha sucedido recién, no recién convertido, sino recién vuelto al Señor después de estar muchos años apartado. Porque parecía que aquella vieja vida competía en gran manera con esta nueva vida que empezaba a disfrutar nuevamente. Pero a medida que uno va creciendo en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la obra del Espíritu por medio de la palabra, todo aquello que formaba la antigua vida se va empequeñeciendo y va dando lugar a esta gran esperanza que nos sostiene todos los días de nuestra vida. Entonces sí, podemos decir, hay motivos para agradecer a Dios, hay motivos para gozarnos en esta gracia, sí, hay motivos porque hay privilegios que hoy tenemos al alcance de nuestra mano y que tenemos que disfrutar. ¿Cuál? Esta esperanza que yo tengo. La causa es Dios mismo, por su grande misericordia, pero también dice que es el motivo. Nos hizo renacer. Dios concedió el nuevo nacimiento como parte de su provisión perfecta en la salvación. Tan pronto como una persona acude a Cristo y deposita su fe en la obra que Él hizo a nuestro favor, inmediatamente el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, renacidos por la palabra, limpiados por su sangre y colocados en esta situación de esperanza viva y continua. Es algo que nos sostiene y se nos debe sostener a lo largo de todo nuestro peregrinar en esta tierra y en este mundo. Nos reengendró. Hay una palabra parecida que es palingenesia, que es regeneración, y habla acerca de esto que es nacer de nuevo. Y es una obra exclusivamente de Dios. Nada se puede y nada se debe agregar. Miren, queridos hermanos, todas las religiones conformadas desde el pensamiento del ser humano hacia los demás, siempre tienen aunque sea una pequeña cláusula que indica que Dios es dejado de lado un ratito para que nosotros hagamos algo, para ganar su favor y también para ganar la salvación. Qué atrevimiento, ¿verdad? Porque si la salvación viene de parte de Dios, yo que soy un hombre, al decir del rey David, en pecado fui formado en el vientre de mi madre, pecador por nacimiento, pecador por naturaleza, pecador por práctica, ¿de qué manera yo podría hacer a un costado a Dios proveedor de la salvación y decir, bueno, a esta salvación le tenemos que agregar esto? Eso sí que sin duda es una gran falla, pero también tiene otro nombre mucho más grave. Es una gran herejía. Nadie puede agregar a la perfecta salvación que Dios nos ha otorgado. Nos ha sido dada por Él, por su voluntad, por su espíritu y por su palabra. Estos 3 elementos bastan y sobran y abundan como motivo para decir gracias, Señor, por esta esperanza que me estás dando.
¿Cuál es el propósito para una esperanza viva, como leímos? El no creyente no tiene esta esperanza, no tiene esta esperanza. Como todos sabrán, trabajo en un lugar en donde la desesperanza es moneda corriente, es moneda común, moneda de todos los días. Trabajo en un lugar en donde las personas llegan para hablar acerca de aquel que se fue y a menos que sea un hijo de Dios, que son también los que van a pedir su turno para los servicios, a menos que sea un hijo de Dios, el resto, el común de las personas, llegan con un vacío en su alma porque el que se fue no saben a dónde se fue. Y tratan de imaginarse y tratan de formar frases o expresiones que la luz eterna te alumbre. ¿Dónde lo va a alumbrar si nunca tuvo en cuenta a Dios en toda su vida? ¿Dónde lo va a alumbrar? No, es todo lo contrario, es oscuridad eterna. Y entonces fíjense este gran privilegio que tenemos, esta esperanza viva en un mundo sin esperanza. ¿Cuál es la garantía? La garantía es precisamente la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Esa es nuestra garantía. Si alguien tuviese que señalar alguna falta en nuestra vida que nos dice lo que estás haciendo, lo que hiciste, te saca toda posibilidad de salvación eterna, lo único que tendría que decir, como dijo aquel autor del himno, el coro o casi himno sublime gracia, era necesaria una salvación tan grande para un pecador tan grande como era yo. Y entonces la resurrección de Jesucristo es la garantía de esta esperanza en la cual estamos disfrutando hoy. Es viva, es una esperanza viva, porque procede de parte de Dios, ¿sí? Es un don de gracia, es definida por las Escrituras, es una realidad razonable, es algo que yo puedo comprender porque lo veo históricamente en la persona del Señor Jesucristo. Es asegurada por su resurrección, es confirmada en el cristiano por el Espíritu Santo, porque queridos hermanos, el testimonio del Espíritu Santo en nuestro ser interior, en aquel hombre interior que no se desgasta, que no envejece, que se rejuvenece todos los días por acción de la palabra de Dios, ese testimonio del Espíritu de Dios, nuestro Espíritu, nada ni nadie lo puede quitar. Pero fíjense qué interesante cómo Satanás, mediante el sistema de este mundo, trata de vaciar la vida del cristiano de todo contenido. ¿De qué manera? Presentándole otras opciones. No, no hay otras opciones en cuanto a la salvación. Y no hay opciones valederas en cuanto a la vida cristiana. No hay opciones valederas fuera de la vida cristiana. Las mejores opciones las tenemos siempre en Cristo y se sostienen por esta esperanza viva que tenemos cada uno de nosotros. Hay razones entonces para dar gracias a Dios por esta salvación tan grande que recibimos. Sí, hay razones. Estamos descubriendo esas razones, estamos descubriendo esos privilegios y uno de ellos es la esperanza que hoy tenemos en nuestra vida. Lo segundo es una herencia segura, ¿sí? Por si fuera poco, que la esperanza que sostiene nuestra vida, que está sostenida allí en el cielo, en las nubes, que tiene el sello de seguridad por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, si eso fuera poco, el Señor dice, hay un poco más. Vamos a avanzar un poco más en cuanto a esto. Tenemos una herencia segura. Lo leímos recién. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a explicar después el versículo 5 porque puede interpretarse mal, ¿sí? Acerca de esto de alcanzar la salvación, como si fuera mi esfuerzo para hacerlo. Pero tenemos una herencia segura, eso es absolutamente claro. Como están viendo ahí en pantalla, la palabra herencia es cleronomía, y en este caso es la condición y posesiones futuras, esto de acuerdo al diccionario Divine, del creyente, el nuevo orden de cosas que será introducido cuando Cristo vuelva. Es decir, el Señor ha prometido muchas cosas. Lo que aprendemos de la escuela dominical, inclusive
con aquellos coros y canciones que se aprende, hablar de aquella casa en el cielo, hablar de los caminos de oro, del mar de cristal, de aquella casa que el Señor ha ido a preparar para cada uno de aquellos, pero es mucho más grande la herencia del Señor para cada uno de nosotros, es mucho más grande que eso. O sea, es cierto, se enseña conforme a la niñez, para que de a poco vayan comprendiendo lo que significa lo que el Señor ha prometido para sus hijos, pero es mucho más grande que eso. Esta herencia que recibimos nosotros tiene que ser mirada a la luz de la mirada que Pedro tenía cuando lo dijo. Porque no nos olvidemos de algo, queridos hermanos. Pedro mostró a aquellos cristianos perseguidos cómo ver más allá de sus tribulaciones para contemplar su herencia eterna, los haría sobrellevar situaciones muy difíciles, aún inclusive el martirio, la muerte por su fe. Y entonces uno puede imaginarse muchas escenas, hay muchos cuadros de, por ejemplo, aquellos cristianos perseguidos que eran llevados al circo romano y entregaban su vida con la mirada puesta en el cielo, antes de ser lanceados, antes de ser comidos por las bestias, antes de ser sacrificados. Hay un montón de figuras, de escenas, y que no podía ser de otra manera, porque en el momento de la muerte, la mirada estaba puesta en el eterno. Estaba puesta en el eterno. Y entonces todos aquellos hombres y mujeres y jóvenes y adolescentes y seguramente niños que dieron su vida por la causa de Cristo, simplemente por ser hijos e hijas de Dios, sabían que todo esto que sucedía en el mundo, todo eso que les tocaba vivir, y no voy a decir en suerte porque no era una cuestión de suerte, era una cuestión de pleno conocimiento y voluntad de Dios para su vida, como sucede hoy para nosotros. Ellos sabían que todo eso se terminaba, pero que venía algo mucho mejor. Una herencia que tiene por lo menos 4 características. Miren, la primera característica que hemos leído dice que esta herencia que ha sido preparada para nosotros, en primer lugar, es incorruptible. Es incorruptible. Es decir, la herencia no está sujeta a la corrupción ni puede deteriorarse en absoluto. No sé si alguno ha recibido alguna herencia alguna vez, o está a punto de, o va a recibir alguna herencia alguna vez. Normalmente los hijos heredan de sus padres, o los nietos de sus abuelos, o de algún tío generoso que haya dejado algo para compartir con aquellos que considera digno de recibirla. Bueno, la herencia que recibimos no se debe a nuestra dignidad, es todo lo contrario, es por la gracia de Dios. Es todo lo contrario. Pero esta herencia es muy distinta a las herencias que se reciben en este mundo. Las herencias en este mundo se podrán recibir, se podrán disfrutar, se podrán administrar de alguna manera, pero en definitiva tiene que ver con lo que es de este mundo. El día que el Señor nos llame a su presencia o a la final trompeta, escuchemos la voz del Señor que nos está llamando y seamos todos arrebatados, cualquier herencia que hayamos recibido se queda acá porque no tiene comparación con la herencia que hemos recibido de parte de nuestro Señor. No tienen comparación. Las herencias de este mundo quedan en este mundo, mueren en este mundo y se van a destruir con este mundo. La herencia que Dios ha preparado para nosotros tiene estas características. Es incorruptible, nada ni nadie la puede contaminar. Es imperecedera, esa es la traducción de la palabra, es imperecedera. Fíjense en Mateo capítulo 6, versículo 20, se lo leo rápidamente, lo que dice. Leo del 19, es una advertencia del Señor, una recomendación. Y nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, o el óxido si se quiere, corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, pueden cavar y romper para quitar lo que se nos fue dado alguna vez. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor era tan sabio al expresar estas palabras, que creo que Pedro, cuando escribe esto, guiado, potenciado, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, tiene en cuenta aquellas palabras de Mateo 6. Y entonces él sabe que esta herencia es incorruptible porque no hay ladrón que pueda poner sus sucias manos en lo que Dios ha provisto.
No hay corrupción que pueda desvirtuarla de ninguna manera. Es imperecedera. Esta herencia que tenemos como hijos de Dios no se corrompe. Antiguamente la palabra, es otro tip, se empleaba en el griego para denotar todo lo que no había sido tocado por un ejército invasor. Fíjense qué interesante el concepto. La palabra incorruptible significaba esto en el griego antiguo. Cuando un ejército invasor atacaba, lo primero que hacía era ir a dónde? A los tesoros, por supuesto. Y para algunos que un enemigo toque en los tesoros, que por ahí estaban dedicados a algún tipo de dios o deidad, los hacía de alguna forma ya imposible de ser utilizados nuevamente porque habían sido corrompidos por haber sido tocadas por otras manos. Me imagino lo que habrá sido. Me imagino lo que habrá sido para los judíos de su época cuando el general Tito ingresa en Jerusalén y arrasa con absolutamente todo y se llevan todo lo que había en el templo, todos los vasos sagrados, todo aquello que ellos consideraban importante, aquel tesoro que había en la tierra para el pueblo de Israel, en el templo, se desvirtuó, se echó a perder, se corrompió, porque las manos del enemigo lo tocaron. El enemigo de nuestra alma no puede tocar nada, no puede corromper nada, porque esta herencia le pertenece a Dios en primer lugar, porque es el dador. Y lo que tenemos no se corrompe. En segundo lugar, dice que es incontaminada. ¿Sí? Esta herencia que hemos recibido es incontaminada. ¿En qué sentido? Bueno, describe algo que no ha sido manchado por el mal. No es simplemente aquello que ha sido tocado con sucias manos, sino que va mucho más allá. Acá tiene otro carácter. ¿Sí? Es algo que no se puede contaminar jamás por el mal. Es algo que no tiene defecto, en primer lugar, que tampoco se mancha ni se puede manchar. Se pueden manchar nuestras vidas, pero nunca la herencia de Dios para nosotros. Lo cual significa que si nuestras vidas se manchan, dejamos de valorar esta herencia que Dios nos ha dado. Es el gran problema del pecado en nosotros. Es el gran problema del pecado en nosotros. La herencia es incorruptible, la herencia es incontaminada. Nosotros podemos contaminarnos por medio del pecado. Y Pedro, le está escribiendo a estos hermanos en la distancia y los contempla perseguidos, angustiados, en tribulación, y le dice: lo que ustedes tienen va mucho más allá aún de sus enemigos, los reales, los físicos, y los reales, los espirituales, porque esta herencia no se puede contaminar jamás. La herencia del cristiano contrasta por completo con cualquier herencia terrenal que es susceptible de ser corrompida y contaminada. ¿Corrompida de qué manera? Bueno, nunca va a faltar algún escribano que por algunos pesos quiera cambiar el carácter de una herencia. Nunca va a faltar a alguien que, de no tener bien claro lo que significa lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es moral o lo que es inmoral, por algunos pesos quiera contaminar esa herencia y cambiar hacia dónde derivarla, hacia alguien o hacia otra persona. No, en este caso no es así. Dios nos ha dado a todos por igual, por ser hijos de Dios, esta herencia. Lo tercero dice que es inmarcesible, una palabra que normalmente no utilizamos en nuestro castellano actual, como tantas otras que están dejando de utilizarse, pero esta mucho más. Inmarcesible es una palabra que tiene un alcance alto para comprender lo que significa esta herencia que hemos recibido de parte de Dios. Inmarcesible significa que no se desvanece, ¿sí? Que no se echa a perder. Hay una gran diferencia entre una flor de plástico y una real. La de plástico no se desvanece, pero no tiene vida, va a mantenerse así hasta que se queme o hasta que se deteriore. La flor común, bueno, tendrá su gloria, será un día, serán 2 días, será una semana y termina desvaneciéndose. Así la vida del ser humano igual. Pero la herencia que hemos recibido, que recibimos de parte de Dios, no se deteriora, no mengua,
no se termina, se mantiene fresca, se mantiene lozana, se mantiene a nuestro alcance en forma perfecta todos los días de nuestra vida. Como sucede con las flores que se marchitan y deterioran, así sucede con aquello que tiene una vida pequeña y cortita. No es así la herencia que el Señor nos ha otorgado. Las herencias terrenales se van a desvanecer algún día. Ya sea que lo veamos en otros, ya sea que nos pase a nosotros, pero un día este mundo verá que todo aquello en lo cual el ser humano puso su esperanza, su corazón, sus expectativas, un día todo se va a terminar. Y nosotros estaremos disfrutando de la herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y por último, como dice el versículo 5, el versículo 4, reservada. Reservada. Ahí la palabra reservada significa intocable. Intocable. Algo que se guarda, algo que se conserva, algo que es cuidado celosamente por Dios. Celosamente por Dios. Pregunto, ¿había razones para agradecer a Dios por los privilegios de esta gracia tan grande? Sí, teníamos razones al principio. La esperanza viva que habita en cada uno de nosotros. Bueno, sumémosle uno más. Sumémosle que tenemos esta herencia de parte de Dios, que nada ni nadie en forma absoluta, ni total, ni parcial puede tocar. Está reservada para nosotros, queridos hermanos. Por esa razón, vamos comprendiendo un poquito más por qué del versículo 3 al versículo 2 esto se va transformando en una doxología. Porque Pedro va sumando razones para dar gloria a Dios, porque entiende que todo esto proviene de parte de Él. Es cierto, tiene un sumo respeto por aquellos hermanos que están pasando por situaciones muy difíciles. Es verdad, cuando ustedes lean, cuando vayamos avanzando en la lectura de esta carta, nos vamos a dar cuenta con el tacto y la delicadeza que Pedro tiene al hablar de aquellos hermanos que son perseguidos. Este hombre que para muchos era corto en conocimiento, que era hombre del vulgo, que era hombre de pocas letras, es el pastor que aquellas personas necesitaban. Y los mira en esta condición y les está dando palabra tras palabra, les va dando herramienta tras herramienta tras herramienta, no solamente para sostenerse en los momentos difíciles, sino para nunca dejar de dar ni gracias ni gloria a Dios, aún por lo que estaban viviendo, porque sabían que era por un poco de tiempo, por un poco de tiempo. Y estos argumentos que para ellos fueron sin duda valederos en el primer siglo del cristianismo, no menguaron en el poder del mensaje y no menguaron en la intensidad del mensaje ni en la aplicación del mensaje. Yo quisiera que nos detengamos un minutito, simplemente, donde estamos, queridos hermanos, y pensemos cuál es nuestra condición en cuanto a esta salvación tan grande. Soy salvo, pero estoy pasando por pruebas. Soy salvo, pero perdí un ser querido hace poco tiempo. Soy salvo y soy objeto de burla o desprecio de mi entorno social o al que pertenecía antes por el hecho de ser cristiano. Soy salvo, pero tengo un grupo de compañeros de trabajo que me hace a un costado por el hecho de no seguir la corriente que ellos quieren seguir. Y podemos poner todas las razones que nos puedan estar aquejando o complicando la vida en este tiempo. ¿Saben qué, queridos hermanos? Ninguna de estas razones tiene poder ni capacidad, o no deberían tener ni poder ni capacidad para corrernos un poquitito, no solamente de la esperanza que tenemos, de esta esperanza viva, sino también reconocer lo ricos que somos en Cristo Jesús, porque tenemos una herencia segura. Entonces, díganme si no es este un buen momento para agradecer a Dios por eso. Para elevar, aunque sea en el lugar donde estamos, en el silencio de nuestra voz, pero
desde lo más profundo de nuestro espíritu, un gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que puede estar sucediéndome, lo que prometiste lo cumpliste siempre. Tengo esperanza y tengo paz por ende, y tengo excelencia segura y tengo seguridad, por lo tanto. Continuamos. La próxima placa nos habla acerca de una salvación preparada. Ya no es solamente la esperanza, ya no es solamente la herencia, ahora también es la salvación. Gran palabra de toda la Biblia, gran palabra de toda la Biblia. Habría que estudiarla teológicamente, hablar acerca de esta salvación tan grande, pero vamos a mencionar algunas poquitas cosas para ir teniendo en cuenta para nosotros, para nuestra vida, para nuestra aplicación. ¿Por qué estamos en esta clase? ¿Por qué elegimos estar en esta clase? ¿Por qué me congrego en una iglesia local? ¿Por qué me identifico como cristiano, como hijo, como hija de Dios? ¿Por qué oro? ¿Por qué leo la Biblia o la tengo como algo de mucho valor, muy importante para mi vida? ¿Por qué le cuento a otros acerca de Jesucristo? ¿Por qué razón tengo en cuenta los mandamientos de Dios a la hora de obrar, decidir? ¿Por qué razón me arrepiento cuando peco? Simplemente porque somos salvos. Porque esto no funciona de otra manera. Nada de lo que tenga que ver con nuestra, como decía un escritor chino norteamericano, Watchman Nee, que les aconsejo busquen material de él. La vida cristiana normal tiene su base principalmente en la salvación. Allí comienza todo. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, sería imposible ni hacerlo ni vivirlo si no fuéramos salvos. Creo que alguna vez hemos visto el resultado de la misma manera en que dentro de el pueblo que salió de Egipto, ¿sí? No salió exclusivamente el pueblo de Israel, salieron muchos con el pueblo de Israel. Algunos quizás que confraternizaron o les gustó la forma de vida del pueblo de Israel, o vieron la posibilidad de la salida con Israel como una posibilidad de libertad. Pero muchos salieron con el pueblo de Israel y no eran israelitas. Y lo hicieron simplemente por acompañar. ¿Cuál es el reflejo de esto en este tiempo? Que en definitiva a la iglesia o al lugar donde nos congregamos muchas veces, no todos los que vienen son hijos e hijas de Dios. Ese es el cuidado que sin duda se tiene que tener y es la tarea que tienen que tener o tenemos que tener los ancianos para sobrever diferentes situaciones y pedirle al Señor que nos ayude a determinar si la actitud de un hermano es porque fue o cayó, como dice en Gálatas, si alguno fuere sorprendido, ¿sí? O la conducta es una conducta que se repite simplemente porque no sea hijo o hija de Dios. La vida cristiana no se puede vivir si no es salvo. Y aunque parece una verdad de perogrullo, parece una verdad que cae por su propio peso, es una verdad que tiene que estar siempre presente. Nuestra vida como tal, con todo lo que he mencionado al principio de por qué somos esto o hacemos aquello, se basa principalmente porque somos salvos. Y esa salvación viene de parte de Dios, es una salvación preparada. Miren lo que dice en el versículo 5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta salvación de la cual disfrutamos hoy está preparada para una manifestación mucho más grande que nuestra manifestación en el tiempo que hoy nos toca vivir. ¿Sí? Hoy nosotros mostramos a otros que somos salvos por medio de la conducta, por medio de nuestra palabra, por medio de nuestras decisiones, por medio de nuestra forma de vida. El árbol bueno se conoce por los frutos buenos, el árbol malo se conoce por los frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Más el fruto del Espíritu es tal
y son las manifestaciones visibles, no solamente para que los creyentes nos identifiquen como creyentes, sino para que el mundo nos vea distinto a lo que ellos son y por lo tanto digan, esta persona es distinta, tiene otra forma de vida, es creyente. Pero la manifestación final de esta salvación tan grande está preparada para un acto maravilloso que va a ser nada más y nada menos que nuestro arrebatamiento. En ese momento el mundo va a contemplar y dirá lo que quiera decir acerca de lo que acontecerá ese día. Ya no es un problema nuestro, es un problema de este mundo sin Dios. Pero ese día, esta salvación que fue preparada se mostrará de tal manera que no queden dudas. Que aquel que era hijo de Dios no se quedó en este mundo, sino que se fue hacia la casa del Padre, porque así estaba preparado por el Padre, para él, para ella, para cada uno de nosotros. El verbo que se utiliza aquí, preparada, ¿sí? Es una salvación que está preparada, es un término militar que indica la seguridad que tenemos al estar protegidos por una fortaleza. Esa es la idea principal. Esta salvación que está preparada y que va a ser manifestada en el tiempo postrero, indica que esta salvación a su vez nos protege. Nos protege. La obra de Dios es activa. Soy guardado por su poder permanentemente. ¿Cuánto podríamos contar de aquellas oportunidades en que hemos sido salvados por Dios? ¿Cuántas veces hemos sido salvados por Dios? Hemos sido salvados de peligro, hemos sido salvados de muerte, hemos sido salvados de situaciones difíciles, hemos sido salvados de enfermedad, hemos sido salvados aún en la tentación, porque siempre hay la posibilidad de escapar. Hemos sido salvados muchísimas veces. Y esta es la idea de ser guardado por el poder de Dios. Guardado por el poder de Dios. La obra nuestra es pasiva porque es por medio de la fe. Lo único que nos pide el Señor es que confiemos en Él. Y esa es la mayor prueba para nuestra fe, porque continuamente tenemos razones para confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestro intelecto, en nuestra palabra, en nuestra fuerza, en nuestros bienes, en nuestras posesiones, en nuestro. Y siempre olvidamos de que, como cantamos en uno de nuestros himnos, todo lo que es nuestro solamente es nuestro en Él. Solamente es nuestro en Él. Los creyentes somos salvos de la pena del pecado, somos salvos del poder del pecado, somos salvos de la presencia del pecado. Nos habla acerca de pasado, presente y futuro. En el pasado la justificación, en el presente la santificación diaria, en el futuro la glorificación. Fíjense las diferentes etapas y los diferentes alcances de esta salvación, pasado, presente y futuro. Pero esta salvación que tenemos hoy ya está lista. Ya está lista. Dice, está preparada. Es el mismo vocablo de Mateo 22:4. Todo está dispuesto. Todo está dispuesto. Esta salvación ya está preparada. La mesa está servida, por así decirlo, para que esta salvación finalmente se manifieste a un mundo que no quiere ver. A un mundo que no quiere ver. Porque esta salvación que hoy tenemos, hermanos, será revelada o desvelada, es la idea. Será corrido el velo. ¿Sí? Será mostrado a los demás. Los judíos dividían el tiempo en dos edades. La edad presente o mala bajo el dominio del mal. Era lo que ellos vivían. Y pensaban en la edad futura, la de Dios, la que anhelaban. En medio de estas dos edades vive la iglesia. Es el tiempo de la iglesia. En medio de estas dos edades, ellos vivían lo malo y veían lo malo a lo lejos atrás y lo bueno a lo lejos hacia adelante. Y se olvidaban de vivir lo mejor en el tiempo presente. Y es lo que nos toca a cada uno de nosotros. Esta salvación que ha sido preparada y que se va a manifestar, hoy la podemos mostrar. La podemos vivir y la podemos disfrutar. Y podemos agradecer. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza, tenemos herencia y tenemos salvación. Y no es poca cosa. Avanzamos. No solamente tenemos esos tres elementos, avanzando en el conocimiento de la gracia, el alcance de la gracia, también tenemos una fe genuina. Versículos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros,
os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, marquen esta frase, si es necesario, ¿sí? Si es necesario. ¿Por qué? Porque esta pequeña frase, si es necesario, es la clave para entender muchas veces nuestro sufrimiento cuando no hay causa, a no ser que venga de parte de Dios para sufrir. Ese, si es necesario, está encerrando la voluntad de Dios, si me permiten la expresión. ¿Sí? No es que encerramos la voluntad de Dios, pero este entre comas que pone Pedro, ese si es necesario, está marcando la voluntad de Dios en cuanto a permitir situaciones en la vida de sus hijos, si es necesario. Al principio no lo entendemos, ¿verdad? ¿Quién ha entrado gozoso a una prueba? No, nunca ha sido motivo de decir, no, no, creo que la mayoría de las veces hemos ingresado en situaciones de prueba con miedo, con duda, con temor, y a medida que fuimos creciendo en el desarrollo de la prueba, fuimos comprendiendo la necesidad de la prueba para nuestra vida. Entonces Pedro dice, en la cual vosotros os alegráis. ¿En qué cosa? En la salvación. Me alegro en la salvación. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Toda prueba tiene este objetivo. Toda prueba. El objetivo de manifestar algo en el futuro. Siempre la prueba tiene este objetivo. Algo se verá al final. Algo se verá al final de la prueba. La prueba de la fe. La prueba de la fe. Y la prueba de la fe es nada más y nada menos que la buena voluntad de Dios, aún permitiendo situaciones difíciles en nuestra vida. Los que tienen más años de cristianos, de creyentes, de hijos e hijas de Dios, sin duda que podrían hacer una larga lista de pruebas a las cuales, y esta es una palabra que a muchos nos les gusta, pero pruebas a las cuales tuvimos que pasar y ser afligidos por medio de ella. Pareciera que a veces de otra manera no entendemos ciertas cuestiones que Dios quiere tratar con nosotros. Pero la aflicción que viene de parte de Dios siempre tiene un propósito mucho más alto, grande y mejor que la sola mera aflicción, que únicamente la aflicción porque sí. Nunca es así, siempre tiene un propósito más alto. A medida que vayan creciendo, yo sé que hay hermanos que son nuevos en la fe, aquí presentes en esta aula, en esta clase, el Señor va a ir permitiendo pruebas, pero nunca con un carácter de sadismo para ver cómo sufrimos y a ver cómo agonizamos en la prueba. Nunca. La prueba siempre tiene un principio, un desarrollo y un fin. Y ese fin tiene que ver con nuestro crecimiento, nuestro conocimiento a medida que va pasando el tiempo en la prueba para comprender por qué Dios permitió esto, para qué Dios permitió esto, qué es lo que quiso cambiar en mi vida, qué es lo que quiso limpiar o purificar en mi pensamiento, mi conducta o mis decisiones, qué es lo que el Señor quiso hacer conmigo en esta prueba. Lo tradicional sería que vayamos al Antiguo Testamento y veamos la vida de Job, ¿verdad? Es el ejemplo por excelencia de lo que significa ser afligido en diversas pruebas. Job tuvo que pasar por la pérdida de sus bienes, por la pérdida de sus hijos, por el desprecio de su esposa, por la pérdida de su salud, hasta el punto de casi perder la vida, pero no le estaba permitido al enemigo tocar más allá de lo que Dios, viendo que era necesario, permitía que toque de su vida. ¿Habrá alguno en medio nuestro en este día que pasó por la experiencia extrema de lo que vivió Job? No lo sé. Humanamente miro hacia atrás digo, ¿lo soportaría? Porque además de todo lo que Job perdió, está
el condimento de la visión de Dios hacia su siervo Job, a lo cual no tenía que reprochar absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada había que reprocharle a Job. Pero cuando uno mira la historia de Job al final, él tiene que caer de rodillas. El Señor lo tiene que interpelar como sacudiéndolo de la solapa, decirle, mira Job, este soy yo, el que creó esto, el que hizo aquello, el que le dio forma a aquello otro, el que sostiene todo. Y Job tiene que caer de rodillas y decirle, la verdad, Señor, es que yo pensé que te conocía. Pero después de haber pasado por la prueba, ahora mis ojos te ven. Y no solamente te ven, sino que mi esperanza creció de tal manera que yo sé que un día, aunque tenga que pasar por la muerte, un día voy a ser resucitado. Miren al conocimiento que llegó Job, en ese punto en donde no había lo que hoy sí hay y sí tenemos todos en nuestra casa. Job no tenía Biblia, Job no tenía escritura, pero tenía relación con Dios. Nosotros tenemos todo el resto. Y donde se nos presenta por nosotros decimos, un palo en la rueda de nuestra vida, lloramos, nos quejamos, zapateamos, hacemos todo lo contrario. En vez de detenernos, y quiero decírselo, hermano, no lo miro como alguien superado esto, ¿sí? No lo miro como alguien desde este lugar diciéndole, porque ustedes tienen que hacer así, no. Seguimos aprendiendo en ese sentido. Seguimos aprendiendo. La prueba de la fe. La prueba de la fe. La característica de esta prueba, el versículo 6 dice que es presente. Ahora. Ahora podemos estar siendo probados. Marce, Ahora, ¿sí? ¿Sí? perdón, Marce, se acabó el tiempo. Yo te mandé un mensaje que el horario estaba mal, pero tendríamos que cerrar la sala. Me llamaba la atención el Perdón. horario. Me llamaba la atención el horario. Bueno, dame Sí, un minuto y te cierro, había por mal. favor. Dale. Bien. Bueno, quedamos acá, ¿sí? Yo estaba viendo el reloj y me decía, bueno, me quedan 30 minutos. No, me iba a pasar en 30 minutos. Así que simplemente yo les voy a enviar posteriormente todo este bosquejo para que lo puedan seguir teniendo y puedan avanzar. La semana que viene, si el Señor lo permite, vamos a completar rápidamente estos conceptos, pero vayamos a nuestra casa o quedémonos en nuestra casa con esto tan bueno que escribió Pedro. La gracia tiene privilegios y podemos descubrirlos. Motivos para bendecir a Dios, esperanza viva, una herencia segura y una salvación preparada y por último una fe genuina. ¿Sí? Si el Señor lo permite, el próximo miércoles nos encontramos y seguimos compartiendo de la palabra. Gracias, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga.